Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy espero que se encuentren muy bien, que con sus familias estén buscando al Señor, adorando al Señor, porque Él debe ser el centro de todo lo que nos pasa. Tal vez el mundo esté viviendo cuarentenas, virus, situaciones difíciles en cuanto a la economía, pero el Señor Jesucristo debe ser el centro. Y no se nos debe olvidar que Él es el primero, que Él está en control, que su presencia nos fortalece y nos acompaña. Eso nunca se nos debe olvidar. Hoy quiero que pensemos en la tormenta perfecta. Es el título de este sermón, de esta breve reflexión. Y se basa en Marcos 4:35 al 41. Y muchos de nosotros hemos leído esta historia cuando el Señor Jesús y sus discípulos se embarcaron en alta mar y una tormenta los embistió mientras el Señor Jesús dormía. Así que quiero leerles la palabra del Señor. Dice así Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Debemos recordar que los discípulos eran personas, la mayoría de ellos eran pescadores, eran personas que habían enfrentado situaciones en su vida de tormentas, de adversidades, pero esa tormenta en particular les sobrecogió de temor y se les olvidó una cosa muy importante y era que el Señor Jesús les había dado la promesa de su presencia. Él les dijo, pasemos al otro lado, lo que quiere decir que Él los iba a estar acompañando. Sin embargo, como era natural y era de esperar, y debido a la humanidad del Señor, Él se durmió en medio de la tempestad. Y los discípulos empezaron a luchar en sus propias fuerzas, empezaron a tener desaliento, a tener temor, ansiedad, a tener frustración, como hoy día nos pasa a nosotros. Se nos olvida que el Señor Jesús siempre ha estado allí. Se nos olvida que el Señor Jesús nunca nos ha dejado abandonados, solos, solas. Y también se nos olvida que como discípulos, Él promete llevarnos a la vida eterna. Sin embargo, Él también nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar, pues nuestro Señor Jesús ha vencido al mundo. La invitación del Señor a sus discípulos era seguirlo siempre. Ellos no sabían qué enfrentarían en el camino, no sabrían los nuevos desafíos. Sin embargo, estaban con Cristo. Y así cada uno de nosotros, hermanos, no sabemos los desafíos que nos esperan. No sabemos las situaciones difíciles que enfrentaremos. Pero una cosa sí es cierta. Si nos hemos rendido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él ha prometido estar con nosotros para siempre. No se nos debe olvidar eso. No sabemos a qué nos enfrentaremos mientras vamos camino al cielo, pero una cosa es segura, el Señor Jesucristo siempre estará con nosotros. Así que en la travesía del mar de la vida, Él no nos prometió un viaje sin tormentas, sino un seguro arribo a nuestro destino eterno. Hoy estamos enfrentando la tormenta de la pandemia, del coronavirus, la incertidumbre económica. Hoy estamos enfrentando problemas personales, familiares, pero una cosa es cierta, Jesús está con nosotros. Él venció la muerte, Él prometió que estaría con nosotros para siempre. Así que les aliento con esa palabra. Que en medio de la tempestad perfecta recordemos que el Señor no nos ha dejado solos. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar. Los discípulos, y Marcos 5:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién? Jesús, el Salvador, el gran Maestro. Estaba con ellos. Y estaba durmiendo, estaba descansando, tal vez humanamente por su ministerio, por sus ocupaciones. Él estaba descansando. Y dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos se encontraban en medio de una tempestad que amenazaba destruir su nave y matarlos. Ellos cayeron en la desesperación normal. Ellos lucharon según sus propias fuerzas. Ellos hicieron lo que todo experimentado pescador hubiera hecho.
El Señor estaba durmiendo como un bebé en la tormenta. Ese es el contraste. Los discípulos esforzándose, luchando, pero el Señor descansando. ¿Por qué? Porque Él tenía todo bajo control. Ya cuando logran despertarlo, surge una oración. Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y eso es lo que nosotros hacemos en ese momento de tempestad, de tormenta, de situación difícil, de pandemia global, de problemas familiares, aún de estrés, porque entiendo que a muchos de nosotros el aislamiento, el estar encerrados en casa, nos puede generar estrés. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron al Señor. Y hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar al Señor, ir a Cristo. Se nos olvida que la única fuente de paz, la única fuente de gozo, que la única fuente de sabiduría no es otra sino el Señor Jesucristo. Se nos olvida que aunque parezca que Él está dormido, Él tiene todo bajo control. ¿Qué podemos hacer en este momento de desesperación y angustia? Orar, buscar al Señor. Y a un hermano desde el fondo de nuestro corazón clamar y decirle, Maestro, ten cuidado de mí, ten cuidado de mi vida, de mi familia, de mis finanzas. Tú tienes cuidado de nosotros. Podemos orar. Así que no se nos debe olvidar que la presencia del Señor es una realidad que supera nuestros sentimientos en medio de situaciones que también son reales. Nosotros ahora estamos en nuestra casa, con nuestra familia, buscando al Señor, y hay una realidad mundial, hay una pandemia. Tal vez ahora en nuestro país, en nuestra amada Colombia, vamos a empezar una cuarentena en la cual no vamos a poder salir muchos de nuestros hogares. Pero hay otra realidad. Y esa realidad es que el Señor, su presencia está con nosotros, que Él ha prometido no dejarnos, que Él ha prometido no abandonarnos, que Él ha prometido proveer para cada una de nuestras necesidades, que Él nos sigue amando, que Él ha prometido perdonar nuestros pecados. Entonces podemos ir delante de Él y decirle, Maestro, Maestro, entregamos a ti nuestra ansiedad, entregamos a ti nuestra preocupación, entregamos a ti nuestros problemas, entregamos a ti todo lo que nos pasa. Y Él promete su verdadera paz y mostrarnos su control. ¿Qué sucede después de eso? Se manifiesta la voz poderosa del Hijo de Dios. Y levantándose, leo Marcos 5:39, reprendió al viento y al mar y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Luego que los discípulos le clamaron, el Señor Jesús se despierta y se levanta y con autoridad reprende la tempestad y se hace una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y decían, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Pues no es otro que Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y en este momento tenemos la manifestación del Hijo de Dios, la manifestación del poder de Dios, cuando nosotros le buscamos con sinceridad. Y es que, hermanos, debemos aprender a buscar al Señor con sinceridad, y Él va a mostrar que Él tiene todo bajo control. Ellos no habían llegado al otro lado del mar, pero la tormenta se calmó. ¿Por qué? Porque Él se manifestó. Y el Señor Jesús ha manifestado su poder por medio de su resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús ha mostrado que Él es el Salvador. Así que no dudemos ni por un momento a quién seguimos. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? No es otro sino Dios. Y aquel que tiene poder para controlar el viento, el mar, la tempestad, las olas, también tiene poder para controlar lo que sucede actualmente en nuestro mundo. Él tiene poder para controlar las tormentas externas, las tormentas mundiales, económicas. Pero el Señor también tiene poder para controlar las tormentas de nuestra mente y de nuestro corazón. Esas son las más tremendas. A veces son irreales, son irracionales, a veces son de otras personas, pero el Señor tiene control sobre ellas. Y Él quiere hacer bonanza. Él quiere traer calma a nuestro corazón. Él quiere traer calma a nuestros pensamientos.
Tal vez hemos pecado, tal vez hemos fallado, pero Él desea que nosotros tengamos fe en Él. Por eso le dijo a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? Otra palabra sería, ¿por qué estáis atemorizados? Hombres de poca fe. Y es verdad, todos nosotros somos hombres y mujeres también de poca fe. Sin embargo, el Señor promete llevarnos al otro lado, llevarnos en la travesía. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos postrarnos delante de Él, decirle, Señor, es verdad, tengo poca fe, Señor, es verdad, me dejo llevar por la desesperación, Señor, es verdad, tengo desaliento, pero tú me guiarás. Y hermanos, la presencia del Señor se hará manifiesta en cada una de nuestras vidas para que digamos, ¿quién es este? ¿Y quién es este? Nuestro Salvador, nuestro Rey de Gloria, nuestro maravilloso Señor. Así que no se nos olvide que la tormenta perfecta es mejor con Cristo que sin Cristo. Yo te invito en esta mañana a pensar en esto. Nuestras tormentas con Cristo son mejores que nuestras calmas sin Él. Y tal vez estemos en un momento difícil, emocional, espiritualmente, económicamente, pero estamos con Cristo. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Yo le invito a que nos rindamos al Señor, a su control, a su amor, a su bondad, a que oremos, a que le digamos, amado Dios, necesito de ti, necesito de tu gracia, y a que confiemos en Él. Le digamos, Señor, tú estás controlando esa situación. Y busquémosle, pero adorémosle, reconozcamos que Él es el creador. Él creó las olas, Él creó el mar, Él creó el universo. Reconozcamos, contemplemos su grandeza, porque Él tiene todo bajo control. Una tormenta perfecta, pero con Cristo Jesús es mejor que cualquier calma sin Él. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, yo ruego y te pido, Padre, por mis hermanos y hermanas en la iglesia, los amigos que escuchan y ven, Señor, este video. Y ruego, Señor, que sea de aliento para sus vidas, que tu palabra sea de aliento para sus vidas, como lo ha sido para mí. Al ver, Señor, que tú tienes control sobre toda situación, al ver, Señor, que tú eres quien nos fortalece, quien nos alienta, quien nos levanta. Solo tú, Señor, solo tú. Yo ruego por tu gracia, ruego por tu misericordia para sus vidas, ruego que seas tú el primero, Señor. Y Padre, tú eres quien nos lleva al otro lado, Señor. Tú estás en nuestra barca, Señor, y tú gobiernas nuestra vida. Y a veces parece, Señor, que tú no estuvieras allí, pero realmente tú estás guiándonos, Señor. Luchamos en nuestras fuerzas, en nuestras razones, con nuestro intelecto, pero solamente podemos confiar en tu mano poderosa y en tu dirección. Señor, nos rendimos a ti, nos humillamos en este día y entregamos toda carga, las tormentas emocionales, las tormentas del corazón, las tormentas reales, las entregamos a ti, reconociendo, Señor, que tú tienes todo el control y que a ti, Señor, sea toda la gloria y sea toda la honra para siempre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Espero que haya sido una bendición para sus vidas. Pueden compartirlo con sus seres queridos. Y no se nos olvide que el Señor tiene el control de nuestras tempestades. Bendiciones.